Bueno, hola, soy Luis Matías Santos, soy artista plástico, escultor o loco del papel, como me quieras, como se me quiera definir, no me importa tampoco mucho que se defina, cómo se defina mi trabajo, pero vamos, es mi pasión y es a lo que me ha llevado el camino y lo que estoy haciendo actualmente, vamos. A mí me llegó el material antes que la técnica o que el aprender cualquier otra cosa de arte o cualquier otra cosa. Yo desde bien niño, mi madre siempre cuenta que con lo único que me conseguía mantener sentado y entretenido y no andar fastidiando por todos los lados era cuando me daba una hoja de papel. Entonces, yo desde bien pequeñito, pues típico barquito, típica cosa sencilla que se hacía y por mi insistencia con el papel, pues mis padres ya miraron y vieron que había un grupo de gente que se reunía en Madrid, que era donde yo vivía de pequeño, y me empecé a juntar un poco a toda esa gente, que la mayor parte de ellos eran gente mayor, eran gente ancianos incluso, y que cuando alguien joven se acercaba a conocer ese mundo de la papiroflexia y de determinadas cosas y eso, pues estaban encantados en enseñarte todo lo que ellos tenían a su disposición, todos sus conocimientos, en un tiempo que no había redes, que no podían mirar nada en internet, no había esa manera y era prácticamente la única manera. Manteníamos contacto luego, pues desde este grupo, desde esta asociación que había con gente de todo el mundo y de cualquier parte que trabajara el papel y que hiciera origami o que hiciera todas estas cosas. Y bueno, pues con los años yo origami, la verdad, ahora ya prácticamente no hago. Solamente cuando necesito a lo mejor relajarme algo o eso, pero vamos, hago origami ultra complejo, diseño mis propias figuras, hago mis cosas. Pero ¿qué pasa? Llegó un momento que me limitaba a determinadas cosas y determinadas curiosidades y cosas que me habían llamado a mí la atención también desde bien niño, que era la geometría y la propia naturaleza. Me di cuenta que trabajando el papel, no solamente plegando, sino que de diferentes maneras, se podían hacer muchas otras cosas. Cuando yo vi la primera vez que una persona había arrugado un papel y había dicho, mira, pues también funciona, en vez de plegar, en vez de hacer líneas completamente rectas y perpendiculares y eso, pues a mí se me abrió un mundo de posibilidades y conseguir romper determinadas barreras y determinados límites que con el pliegue yo veía ya limitado. Yo siempre explico, tú puedes coger un papel y puedes hacer líneas, dividirlo en porciones cada vez en 4 partes, luego en 8, puedes hacer muchas divisiones, pero va a llegar un momento que físicamente ya no vas a poder ser exacto. El hacer la arruga me permite romper ese límite y proyectar hasta el infinito toda esa secuencia de líneas, ya pueden ser paralelas, ya pueden ser radiales o pueden ser de la manera que sean. Y a la vez el papel me di cuenta que conceptualmente lo podía afrontar como un plano matemático perfecto y que a la hora de estudiar la geometría y de comprender la geometría era una herramienta realmente útil. Con el paso de los años, yo ahora mismo me enorgullezco de decir que yo no uso nada para hacer mi trabajo. Solamente el papel, que es el material que yo uso, y mis manos. Yo siempre digo que mi trabajo es muy puro. Mi arte no es aditivo, no es como un pintor que añade a un lienzo, o no es sustractivo como un escultor que talla y saca material. Lo mío es el mismo material antes y después. Lo único que tiene es la metamorfosis que yo le he dado con mis manos. ¿Y qué ha pasado? Bueno, claro, mis manos lo han hecho, pero todo pensado
desde la cabeza directamente. Mi obsesión ha sido el llegar a no necesitar nada extra. Yo no uso reglas, yo no uso ningún tipo de medidas, no marco, no pinto, no trazo, no hago nada. Yo solamente cojo el papel y directamente sobre él trabajo con las manos. Y ya todos los cálculos que necesite hacer, o todas las proporciones que tenga que hallar, o todas las estructuras que tenga que crear o que tenga que hacer, las hago directamente sobre el papel. Me parece que es una manera de conseguir una simplicidad, y de haber conseguido, con el paso de los años y con toda la evolución que he tenido y toda la experimentación que he llevado, a poder conseguir hacer cualquier cosa con el papel y no necesitar nada externo a ello. Al igual que te puedo decir, si hubiera que decir dos características mías así, una de ellas es que estoy obsesivamente unido a un papel, a mis manos constantemente, y la otra cosa que yo creo que se podría decir de mí es que soy un observador. Desde muy niño a mí me ha gustado mirar, sobre todo la naturaleza. Con los años y con la edad me empezó a gustar observar la arquitectura, observar determinadas formas y comprender determinadas cosas. Es más, hay muchas cosas y muchas piezas y muchas estructuras que si yo no las hubiera llegado a ver físicamente en la naturaleza, no sé si mi cabeza hubiera sido capaz de concebirlas. Es realmente fascinante ver una planta o una flor, cómo puede variar simplemente por el ángulo en el que tú la estás mirando. El cómo la estás mirando te puede hacer comprender geométricamente cómo es ese árbol o cómo es esa estructura, lo que te lleva a comprender muchas veces cómo eso ha crecido. Hay una parte de la botánica que es la filotaxia, que es el estudio de cómo crecen y cómo se ordenan numéricamente y qué estructuras o qué proporción siguen determinadas plantas para crecer, o qué patrones o qué secuencias de cosas hay. Yo, por ejemplo, te puedo decir, yo cuando voy a la selva, que voy siempre que puedo, no hay ni una foto en la que salga yo. Son todo fotos de hojas, de plantas, de insectos, de miles de cosas que pueden parecer cosas tiradas. Por ejemplo, hubo un día que me estuve 2 o 3 horas haciendo fotos a unas hojas de palmera largas, de estas que hay, que se usan para hacer los tejados. Al ver el corte y ver la estructura interior que tenía formada dentro, contrastarla con la estructura exterior que tiene de las hojas, con lo firme del tallo. Nosotros cogimos 2, las pusimos así de pie, y ellas mismas por gravedad se inclinaron, formaron, por ejemplo, un arco ojival, o sea, espectacular. Y decíamos, y es que la naturaleza ha creado catedrales, ha usado una geometría tan compleja como la que se usa en la arquitectura. A mí, para los arquitectos, me parecería fundamental estudiar profundamente cómo son todas las estructuras naturales. Ya no te voy a hablar solamente de las plantas, sino te voy a hablar de minerales o de animales. Son todo cosas que están relacionadas a todo un crecimiento, a toda una comprensión de cómo funciona la geometría. La geometría es, mi manera de verlo también quizás es algo hasta obsesiva. Yo pienso que la geometría está absolutamente en todo. Es más, en determinadas épocas, en la Grecia antigua, por ejemplo, en la escuela de Platón, para pasar adentro al claustro donde se daban las clases y todo, en el dintel lo que estaba escrito era: para entrar aquí solamente pueden pasar los que conozcan geometría, porque consideraban que con haber llegado a comprender determinados conceptos geométricos te daba capacidad mental como para comprender determinados conceptos metafísicos.
o sea, hasta ese punto de relación o el simple hecho de ver cómo ellos decían que la geometría estaba considerada en sí un arte y además era el mayor arte. ¿Por qué? Porque en la arquitectura veían que había geometría. En el teatro, en la lírica, veían que había ritmo y que había geometría. En la música, veían que era todo pura geometría. Miraban al espacio y veían que estaban ordenados de una manera geométrica. O sea, era algo muy, muy, muy importante y la comprensión de determinados conceptos, yo siempre digo, muy básicos y muy simples, te puede hacer comprender un montón de cosas. Yo siempre digo, tienden a enseñarnos muy mal las matemáticas, porque nos las enseñan con una visión solamente numérica, de cálculo. El cálculo es una parte de las matemáticas, pero no es la más importante. Por ejemplo, el concepto que hay de uno, a mí el uno me dice muchas cosas en un espacio geométrico. En el momento que tú tienes algo y tú pones un punto, numéricamente es el 1. Para mí no. A mí me dice muchísimas más cosas. Eso, para mí, ese 1 es una dualidad en sí. En el momento que tú tienes un punto, en la nada, en el caos griego, ya tienes algo que es y todo lo demás que no es. No solamente se ha creado una cosa, se ha creado una cosa que físicamente se ve, pero se ha creado también otra cosa que es, hasta puede ser más interesante que la unidad. En el momento que tú pones 2, para mí no es 2. 2 es quedarse realmente corto. En el momento que tú tienes 2 puntos en el espacio, tú ya tienes muchas cosas. Lo primero que tienes es una división, es una línea recta, si unes esos 2 puntos, ¿sabes? Ahí ya tienes muchas cosas, ahí ya tienes lo bueno y lo malo. Por ejemplo, te voy a poner otro ejemplo, lo masculino y lo femenino, el hombre y la mujer. Hay muchas dualidades y complementos, y no solamente eso. Cuando tú tienes 2 puntos, numéricamente eso es un 2. A mí me parece mucho más interesante la relación que hay entre esos 2 puntos. En cuanto tú tienes 2 puntos y tú dejas uno fijo y el otro lo mueves, ya tienes una circunferencia. Tan simple, algo tan simple como eso, y te hace darte cuenta que es eso. Numéricamente o físicamente hay algo que es el 2, pero hay una tercera cosa que funciona entre ellos, una relación. Los griegos lo llamaban logos, lo que es la lógica. El logos entre dos. Entonces, toda esa manera de ver las cosas me permite trabajar de determinadas maneras. El papel es un material, ya os he dicho, me gusta trabajarlo como si fuera un plano matemático perfecto. El único error que yo tengo, cogiendo esa concepción sobre el papel, es el grosor del papel, que en un plano matemático el coeficiente de grosor es 0. Aquí no, yo aquí tengo ese error. Ese error, precisamente cuando arrugo, ese grosor, es lo que permite que se haga mi trabajo, que se formen todas esas puntas y todas esas estructuras y que crezca y que nazca un volumen. Son determinadas, además, el trabajar con un plano en 2 dimensiones tan marcado y tan puro como materia prima, me permite jugar con muchas cosas. Yo siempre digo, empiezo con 2 dimensiones, con un plano en 2 dimensiones. Ese plano en 2 dimensiones le saco volúmenes, le saco formas, le saco 3 dimensiones. Y luego muchas veces, cuando las presento cerca de una pared o cerca de algún sitio, me gusta mucho proyectarle luz y que se proyecte sombra al costado de la pieza, en la pared. Y es otra manera de devolver de las 3 dimensiones a las 2 dimensiones del plano, solamente creadas por la propia silueta de la pieza y las curvas. Todo ese juego geométrico de atravesar dimensiones, de atravesar espacios, de ver eso, me parece realmente fascinante. Y en la naturaleza lo encuentras en todos los lados. Simplemente tienes que mirarlo. Yo hubo una vez que una amiga me decía, no, pero la naturaleza se nota enseguida que es eso porque no hay ni una sola línea recta.
En cuanto hay una línea recta, se ve que ha habido intervención humana. Y yo digo, no. Lo que pasa es que no estás viendo las líneas rectas. Hay muchas líneas rectas y la más importante, que no la estás viendo porque no es visible. Tú estás pensando en las cosas físicas. La línea recta que afecta más a la naturaleza es la gravedad. Y es una línea recta perfecta. Porque va hacia un punto de origen. Toda esa línea recta deforma todas las otras líneas rectas y las convierte en curvas. Es más, muchas líneas rectas depende de las dimensiones en que tú mires una línea. La puedes considerar recta o la puedes considerar curva. Una curva que tenemos aquí en un plano, que nosotros estamos viendo curvas, si tú la miras desde otro lado es completamente recta. Toda esa visión y todo ese traspase, el movimiento que me gusta hacer a mí en mi trabajo, por ejemplo, me da otra dimensión, me da una cuarta dimensión de tiempo, una modificación que ya te crea y te da incluso una sensación de vida y muchas veces una sensación de crecimiento o de movimiento que a mí me complace haber podido ver en la naturaleza antes de haberlo podido plasmar en mi trabajo, en el papel. La naturaleza. Cualquier tipo de naturaleza, pero naturaleza. Mi madre, otra cosa que siempre ha dicho de mí, es que yo soy más de campo que las amapolas. ¿Sabes? Yo desde muy niño siempre he tenido la pasión de pasar. Yo, aunque vivía en Madrid, todos los fines de semana nos íbamos a mi pueblo, que está en Valladolid, que teníamos huertos, teníamos pinares, estábamos al lado del río. Desde ahí nos íbamos a los picos de Europa, a León, que es alta montaña, a pescar trucha. O sea, he tenido un contacto con la naturaleza desde bien pequeñito y eso me ha creado un vínculo y un gusto por estar. Yo cuando estoy en la naturaleza no necesito absolutamente nada. O sea, tú puedes decir, yo me siento, me tumbo y ya simplemente el estar observando determinadas cosas o el estar viendo. Entonces, la primera vez que yo te puedo decir, porque eso sí que fue un gran shock para mí, fue cuando estuve aquí en la selva. El ser consciente del volumen y de la cantidad de naturaleza tan exuberante y tan... Para mí eso fue una locura. Pero yo no me sentía extraño. Cuando yo que he ido con gente de aquí y de allí, de la selva y eso, cuando me veían eso me decían, tú aquí no estás, tú aquí no eres... No te veo extraño. Digo, no, es que esto es otro tipo de naturaleza, pero es naturaleza igual. La densidad del bosque o la cantidad de determinadas cosas o eso. Y aquí, pues luego te puedo decir, en Europa creo que variedades de árboles así puede haber, ¿qué te voy a decir? 40, 50. Y luego sí que hay dentro de las variedades, dentro de cada especie, luego hay más variedades o eso. Aquí en la selva peruana, catalogadas hay más de 4000. Yo recuerdo otra vez que escuché que en un metro cuadrado hay 40 especies que se relacionan unas entre otras. Entonces vienen además por el grupo. Sí. Y es realmente espectacular y ser conscientes de eso. O sea, hay montones de árboles que ni siquiera conocemos, que ni siquiera hemos visto, que ni siquiera hemos estudiado, que ni siquiera hemos... Es realmente triste ver, por ejemplo, esa densidad que tú me estás diciendo de cuánta cantidad de árboles. Eso para lo único que se usa es para calcular cuántas caobas hay en determinadas zonas de la selva. Y yo he visto barrabasadas y barbaridades de cortar caminos, cortar todos los árboles para hacer un camino para poder llegar con un vehículo a arrastrar una caoba para poderla sacar. O sea, esa proporción, estábamos hablando de geometría, hasta la selva es pura geometría y puro orden y pura proporción. La cantidad de árboles que hay en cada terreno, de cada especie, de cada todo eso, cuando se hacen estudios grandes y todo eso, se hallan proporciones que son equilibrios dentro del propio ecosistema en la naturaleza y determinadas, pues,
todos están interrelacionados, los hongos, los insectos, todas las cosas. Cuando hay determinados plagas de determinados insectos, la propia naturaleza crea hongos que acaban con esos insectos o la naturaleza tiene mil maneras, por mucho que la intentemos fastidiar y por mucho que la intentemos joder directamente, queramos o no queramos, nos va a sobrevivir. Es algo que la gente no es realmente consciente de que. Yo no sé si se piensan que el planeta por dentro tiene unos ojitos y una cara que se ríe y que le están haciendo daño, eso no, al planeta realmente los materiales van a seguir siendo los mismos, pero los que no vas a estar son eres tú. Porque tú sin esas condiciones que te está dando el planeta no vas a poder sobrevivir. Y es algo que hay que darse cuenta. Y observar la naturaleza me parece fundamental. Fundamental. Dándole, además, se le pueden dar montones de enfoques, montones de maneras de verlo, de comprenderlo y de hacer entender a la gente que el conservar eso es lo que va a hacer a Perú rico dentro de unos años. El conservar eso no hay muchos sitios en el mundo que tengas esa cantidad y virgen y todavía salvaje, todavía primario. Yo cuando voy a la selva, mucha gente aquí cuando es de la selva, pues los resorts, las cosas de... ¿Qué es los resorts? Yo donde me gusta meterme es donde es todavía bosque primario y donde todavía no hay absolutamente nada. Por ejemplo, me encanta... Yo voy... la zona que más conozco y esto es por cerca de Tarapoto y por todo San Martín. En Sauce me gusta mucho ir a la laguna, pero Moyobamba, por ejemplo, es algo espectacular. A mí me parece una ciudad... es capital de San Martín y no se le da la importancia además que tiene. Y luego tiene allí, vamos, lo del tema de las orquídeas. O sea, hablábamos antes de variedades. Allí en esa zona hay más de 3000 variedades de orquídeas diferentes. Se han conservado muy bien, tienen unas zonas de reserva muy buenas donde las flores crecen naturalmente y ellos de ahí sacan semillas y sacan algunas para reproducirlas en laboratorios y tal y no afectarlo directamente. Además es un sitio privilegiado allí, Moyobamba y eso, a mí me encanta. Yo dudo que pudiera hablar de algún lugar en el mundo que a mí me levante y que me mueva tantas cosas a mí por dentro. Yo además vengo de una zona, yo soy de Valladolid, yo soy de la Ribera del Duero, de donde el buen vino, que decimos los de allí. Allí nosotros decimos que eso es como la estepa, es una tierra muy arenosa. En mi pueblo te puedo decir, no hay montañas. La única montaña que tenemos, que decimos que es una montaña, se llama La Cuchilla, porque es completamente plana. O sea, yo no sé en qué era, aquello fue una montaña, pero está completamente plana y erosionada. Es muy plano, es muy arcilloso, muy árido, pero luego tiene las partes de los ríos que sí que son bastante verdes y sí que tiene bastantes cosas. Pero yo vengo, se podría decir que vengo de un sitio seco completamente y tirando a árido. Y ver la exuberancia y la magnificencia de la selva es para mí espectacular. Yo no me cansaré nunca. Bueno, por suerte, yo empecé, como os he comentado antes, yo empecé muy chiquitito en esto. Entonces yo he tenido la suerte de conocer a la gran mayor parte de gente que se dedica a trabajar el papel en el mundo. Yo pues en aquella época tenía creo 14, 15 años y en aquella época visitó a Akira Yoshizawa, que es el que está considerado, por decir así, el gran maestro del origami moderno. Visitó España porque hubo una expo, una exposición internacional y tal, y estuvimos y vamos, desde aquella época yo he tenido no solamente acceso a lo que hacía él en esos momentos, sino a muchas de sus obras y a muchas de sus piezas, que de hecho todavía en el grupo allí en Madrid y en otros grupos en Zaragoza que conozco y eso, en el museo de origami que hay, eso
todavía se guardan todas esas piezas originales. Y luego, pues con los años sí que marcar mucho mi trabajo es el CRIMP. Es un grupo que trabajamos en Francia. Tiene pues como 20 años o más de historia y es CRIMP, significa Centre de Recherche International de Mouvement et Pli. Es un centro de búsqueda de movimiento y pliegues. A la vez es un juego de palabras porque crimp es un tipo de pliegue que se usa en el propio origami. ¿Qué hacemos ahí en el grupo nosotros? Pues nosotros hemos siempre tenido una gran curiosidad y unas grandes ansias de querer comprender más y de querer avanzar y de ver realmente cómo funcionan muchas cosas. Hace unos años, por ejemplo, tuvimos unas exposiciones y nosotros la llamamos arrugado, y nuestra presentación de la exposición fue simplemente decir muy buenas, todos estamos arrugados, unos un poco más que otros, y hacíamos ver a la gente que todo lo que forma parte, mucho de lo que forma parte de nosotros está hecho a base de pliegues. Desde nuestros ojos, a cómo nosotros movemos nuestros dedos, a cómo están hechas las montañas. Aquí es una maravilla cruzarte los Andes con el carro y ver determinados cortes y ves cómo están todos los pliegues de las montañas por dentro, a la vez que estás viendo una cordillera con otra cordillera al fondo, con otra cordillera, o sea, estás contrastando toda esa geometría y todos esos pliegues, todas esas formas que se han creado. Es una manera de ver, de interpretar el que los pliegues es algo usado por la naturaleza o por... Yo siempre digo un poco a modo de broma y eso, que si Dios existe, hace origami o arruga papel, seguro. Porque es algo que si te fijas, te lo encuentras y lo vas viendo en cómo funcionan. A mí, por ejemplo, ha habido unas hojas, una planta en Tarapoto que me fascinó lo máximo, porque tenía la típica forma ovalada, apuntada en los bordes, pero tenía luego otras 3 líneas, tenía la central y otras 2 líneas intermedias que formaban una raíz de 3 perfecta, y a la vez era la misma hoja que cuando nacía plegada y se desplegaba ella misma. Pero perfecto, o sea, es que se veían los pliegues y se veía todo. Bueno, el poder ver eso en toda la variedad que yo he podido encontrarme aquí, sobre todo en la selva, eso es una locura, y es algo que a mí me ha llenado la cabeza para toda mi vida. Yo estoy seguro que, vamos, tengo para darle vueltas a eso toda la vida. ¿Qué pasa en el CRIMP? En el CRIMP tenemos una manera de trabajar y una manera de funcionar y una manera de ver las cosas que también ha encajado siempre mucho conmigo. El CRIMP, el taller, lo tenemos en La Corrèze, en Francia, en medio del campo. No hay nada, en medio de bosque, de pura naturaleza, porque lo que nos gusta más que nada también es la tranquilidad y esa misma naturaleza, el poder observarla, el poder verla, el poder cómo adaptar determinadas cosas de nuestro trabajo, o incluso poder estudiar determinadas piezas. Manu, un compañero mío, llegó a hacer en una exposición una pieza completamente cerrada y arrugada y mojada, ponerla al sol clavada en un palo y ver cómo el solo efecto del sol, cómo iba secando el papel por capas, cómo iba desplegando el papel y durante varias horas cómo se producía el movimiento de apertura de una flor. Con algo completamente artificial, por decir así, como es el papel, que es algo que está construido, que es plano y que en cambio habías conseguido hacer una forma completamente orgánica, o determinadas
determinadas estructuras o determinadas características que le consigues dar al papel, por ejemplo, con la arruga, que son como la flexibilidad. El papel no es flexible. Esto sí. El conseguir manejarlo para acondicionarlo a las necesidades o a las formas o a ver la concepción que os decía antes, su pequeño grosor que te permite acumular en determinadas partes, en otras no, y jugar con todo eso es lo que a mí realmente me apasiona de mi trabajo. Yo creo que hay una carencia muy fuerte entre artistas, por ejemplo, no sé si será lo mismo en el mundo de la arquitectura, de contacto y de conversación, pero de conversación interesante, como digo yo. De hablar de realmente cosas, no de pues he hecho estas fotos, he hecho esto, tengo esta exposición o tengo eso. No, yo cuando estoy con alguien que tiene una visión algo diferente de determinada cosa o que me llama la atención eso, lo que me gusta hablar es de cosas más profundas y que a lo mejor con otra persona no podría contrastar. Por ejemplo, con Margarita, nosotros nos hemos dado cuenta que muchas partes de nuestro trabajo encajaba sin saberlo. Yo yendo, por decir así, por un camino puramente geométrico y ella por un camino puramente estético, por decirlo de una manera, por lineal, determinadas proporciones que usa Margarita y que hace a ojo completamente, que a mí me parece increíble cómo calcula, cómo saca las proporciones de pa, y te hace una escultura de nada, de verte un pie o de calcularte una cosa. Y sí que nos ha resultado muy interesante el contrastar lo nuestro. ¿Por qué? Porque hemos visto que hay muchas cosas que encajan y que hay muchas cosas que funcionan de la misma manera. Y que cosas que ella no comprendía geométricamente, ha entendido que hay maneras de verlo. Sobre todo además siendo, pues eso, Marga que ha trabajado mucho también el cuerpo humano y determinadas formas y eso, pues determinadas proporciones son las que son. O sea, los griegos la proporción áurea consideraban que algo si no cumplía la proporción áurea no era bello. O sea, para ellos numéricamente algo tenía que ser, para que fuera bello tenía que cumplir una determinada proporción, una determinada forma o una determinada interpretación geométrica. Yo siempre estoy observando, es algo que no puedo dejar de hacer. O sea, yo hay muchas cosas que tengo, por decir así, ya almacenadas en mi cabeza y que todavía no he plasmado. Es más, yo tengo un gran problema. Yo no dibujo nada. Yo todas las estructuras que trabajo, toda la gente que hago eso, no dibujo absolutamente nada. Luego para acordarme o para que quede constancia o para que quede nada. Simplemente lo trabajo sobre el papel. Hay muchas veces que me pongo a escribir directamente sobre la mesa. Cuando está Marga aquí conmigo, lo que hace es coger una hoja de papel y me la hace así y la mete debajo para que lo están en hojas y luego se las lleva y luego las ve. Pero el dibujar a mí nunca me ha gustado. A mí lo que me gusta es estar en lo que digo yo, es sintiéndolo, es lo mío. Y es un trabajo que en el fondo es bastante físico. Entonces yo siempre estoy trabajando varias piezas y tengo varios procesos a la vez. Yo, por ejemplo, el papel, la mayoría de los papeles que trabajo, es más, los que más me gustan trabajar, son papeles realmente comunes. Es papel como puede ser el papel craft, o como puede ser un papel sulfurizado, o como pueden ser muchos otros tipos de papel, pero que en el fondo son industriales y que no son bastante baratos y son eso. ¿Qué pasa? Que luego yo a esos papeles les hago unos tratamientos y los adapto exactamente a lo que yo necesito conseguir en ese papel. Muchas de las veces lo que les añado es para conseguir una resistencia. Yo los maltrato mucho, yo les doy mucha fuerza, los mojo.
les hago de todo para conseguir exactamente la forma que yo quiero y necesito que el papel resista todo eso. Por ejemplo, antes lo comentaba con Milagros, yo no pinto. Yo no pinto el papel antes ni no. Yo cuando trato el papel lo que más uso es metilcelulosa o carboximetilcelulosa, que es un producto que se usa en restauración de libros antiguos, eso para proteger el papel y tal. Lo uso como vehículo para meter todos los pigmentos o todas las cosas que yo quiera al papel y teñirlo y darle el color desde dentro. Si yo pintara exteriormente, cuando lo trabajo, como lo maltrato tanto, perdería en los bordes y perdería el color y se estropearía. Y a mí eso no me vale. En cambio, de la otra manera, dándole un tratamiento fuerte al papel, ya te digo, la base que siempre uso es la metilcelulosa. Pero luego, desde que estoy aquí, que llevo ya casi 10 años en Perú. Y cada vez que voy a la selva me vengo con botes de sabias, de resinas, de cosas que yo he ido recogiendo en la selva, de aceites, de destilar determinadas plantas y destilar determinadas cosas, y que luego aplicándolos en el papel consigo unas características en el papel que normalmente no tiene, desde la impermeabilización a conseguir que el papel pueda ser hasta ignífugo o que simplemente resista muchas veces la acumulación de pliegues y de sufrimiento que yo le hago al papel. Sí que he de confesar que nunca ha sido algo que me ha gustado mucho. El enseñar, el determinadas cosas... yo siempre he considerado, te estoy hablando un poco en pasado, porque ahora, justamente, por decir así, estoy teniendo un periodo de inflexión que sí que me está haciendo ver que determinadas cosas y determinados conceptos y cosas que yo he estado haciendo hay que documentarlas y hay que dejarlas escritas porque mi gran problema es precisamente ese, y hay mucha gente que me ha estado insistiendo mucho tiempo en que me pusiera a hacerlo y tal y eso, y ahora en la cuarentena he empezado, además he empezado por decir así, a explicar la geometría como yo la comprendo y con conceptos realmente básicos y que para mí son fundamentales dentro de la comprensión de la geometría y que a través del papel resultan muy fácilmente explicables. Hay determinados conceptos, como por ejemplo el infinito. Tú puedes enseñar la definición de lo que es el infinito y a la gente explicarle, pues el infinito es algo que no tiene fin, que tal, que no... Y realmente les va a costar algo tan abstracto comprenderlo. Con el papel, por ejemplo, el concepto de infinito se puede enseñar de muchas maneras diferentes. Y no solamente se puede enseñar verbalmente, sino que físicamente se puede construir y puede hacer ver determinadas cosas que si no lo hicieras físicamente no lo entenderías tan fácilmente. Además es lo que os comentaba antes, o sea, no se necesita absolutamente nada para comprender la geometría con el papel. El simple hecho de un papel sin formas, sin nada, el poder deducir y el poder calcular cualquier medida, sacar cualquier proporción, dividir, construir cualquier forma geométrica, es algo que con el papel se hace realmente fácil. Cuando tú estás dibujando o cuando tú estás viendo algo en 2 dimensiones o incluso algo en que tiene volumen en el espacio, no lo estás viendo completamente, no lo puedes ver en todas las dimensiones que lo conllevan y que lo mueven. En el papel tiene una característica, que es cuando tú empiezas a doblar, muchas veces hay muchos puntos que te coinciden y empiezas a ver determinadas coincidencias que realmente no son coincidencias, que es pura geometría y que son cosas que encajan
pero que si no las vemos así, no somos capaces de verlas. Yo, por ejemplo, defiendo, por lo menos mi manera de verlo así, es determinadas cosas que se consideran un caos, un desorden, un patrón que es completamente aleatorio. Yo no creo en que eso sea algo caótico, que no tiene patrón. Prefiero creer en que lo que no tenemos es una mente o una capacidad para comprender la complejidad de todo ese patrón y de toda esa estructura, que puede estar afectada pues, por mil cosas y por mil cosas que le pueden afectar o que lo pueden variar o que lo pueden modificar. Y el verlo así con el papel es una gran herramienta. Sí que es verdad que yo he hecho con los años y con eso muchos talleres. A mí me piden mucho que si enseño y eso. Yo no enseño, no me cuesta. Y me suelo guardar, siempre digo que me guardo el tema de los talleres, por ejemplo, o cosas de esas para determinados sitios que me gusta ayudar o que me gusta colaborar. Por ejemplo, aquí estuve hace ya, hace ya 6 años o 7. Hicimos un proyecto con varios cárceles, con varios penales de aquí. Estuve en Ancon 2, estuve en Santa Mónica, estuve en eso. Y entrábamos a trabajar con los presos y yo ahí sí que hacía talleres con ellos. ¿Por qué? Porque veía que los talleres además era una manera y una herramienta de poder jugar con ellos y de usar determinadas metáforas y determinadas cosas que les hacía. Por ejemplo, Antes os comentaba de Akira Yoshizawa, que es el que se considera el gran maestro de eso. Él tenía una frase bien conocida que es cuando las manos ocupadas, el corazón está en paz. Y sí que es verdad que cuando tú estás haciendo un trabajo, por decir así, mecánico, que es muy concreto, que es muy exacto, que tú tienes que estar siguiendo unas pautas, tu cerebro, por decir así, baja determinadas barreras o baja determinadas concentraciones que tú tienes y te permite desarrollarte mucho más libremente. Es más, en la cárcel, por ejemplo, se notaba mucho eso con la gente, pues siempre allí tiende a estar con las espadas en alto, pues ante cualquier riesgo o cualquier enfrentamiento que puede tener o cualquier situación o cualquier cosa. En cambio, cuando se sentaban y cuando se calmaban, pues era otra manera. O poder usar el propio trabajo ya más artístico como puras metáforas o como puras... A mí siempre me acordaré, me decían, cuando yo les enseñaba a hacer, hicimos un árbol de la quina de 6 metros de alto y 6 metros de diámetro de copa. Y tenía 400.000 hojas hechas de papel. Entonces hacíamos las ramas con las hojas de papel y claro, yo llevo toda la vida trabajando el papel, entonces a mí parecían de verdad quinas, con las flores y con tal y eso. Y hubo varias que me decían, no, pero es que mira a ti qué bien te quedan y mira la que estoy haciendo yo, a mí mira las hojas que me salen muy largas o que no me salen, o la otra, mira, a mí me salen todas más gruesas o tengo menos cantidad de hojas, eso digo, mira, no se estáis dando cuenta de que la naturalidad que vamos a conseguir en el árbol, que va a parecer un árbol de verdad, aunque sea blanco, va a ser toda esa irregularidad y conseguir unir en una unidad todas esas irregularidades y todas esas diferencias. Y es lo que va a crear esa naturalidad en el árbol. Tú en un árbol te pones a mirar y siempre va a tener una parte un poco pocha, un poco seca, porque por ese lado le ha dado algo, o porque ha tenido alguna pequeña plaga ahí, o porque le ha afectado algo, o eso. Todas esas irregularidades es lo que da la naturalidad, es lo que hacía el efecto precisamente más natural. Luego cuando le daba, era además papel seda blanco, y cuando le daba el aire, se movían todas las hojas a la vez y bueno, quedó bien bonito y fue un trabajo realmente interesante con ellos. Es gente que muchas veces no necesita nada más que alguien le escuche y que alguien esté allí para simplemente escucharle y que te contaban o te preguntaban. A mí, por ejemplo, me preguntaban de qué sitios conocía, dónde había viajado, de cosas pues que para ellos eran extraños y que
y que muchos de ellos, pues por circunstancias y por lo que habían hecho, habían acabado allí, y que te dabas cuenta que realmente muchos de ellos no conocían, no habían conocido otro ambiente, ni habían conocido otra cosa, ni habían tenido otra posibilidad. Y era bien, es bien fuerte, bien eso, pero me parece también que es algo completamente necesario y que deberíamos de hacer. Sí que había allí algunas cosas de que otros artistas habían ido y habían estado haciendo algunos murales, algunas cosas y eso, y me parece que es algo fundamental. Y supongo que de alguna manera también es algo que deja bastante como huella claro, de la persona que da, pero también recibes bastante, ¿no? Es algo que... Más. Sí. Más. Si te fijas, si eres capaz y eres tan observador como o pones el interés para apreciarlo, te das cuenta que siempre te llevas mucho más. Y no solamente lo que te llevas, sino que te hace valorar mucho más lo que tienes. El portazo que suena cuando cierran es un sonido que yo pienso que todo el mundo debería escuchar alguna vez. El portazo de cuando entras a un sitio de estos, a un penal o a un... Esto es realmente fuerte como suena. Y el eco y como... No hay un eco, no creo que haya un eco tan potente como es. Yo luego, por ejemplo, he estado trabajando también, estuve en Santa Margarita, que es el penal para niñas menores de edad. Me llevó la directora y eso a que hiciéramos talleres allí con las chicas y eso y tal, y lo mismo, es ver pues eso y poder compartir un poco. Yo quizás eso que muchas veces es demasiado requerido de mí, que todo el mundo me pide y que no porque no me gusta hacerlo, me cuesta mucho esfuerzo y veo que me cuesta mucho tiempo, que a mí lo que me gusta dedicarlo es eso. En cambio, para estas cosas no me importa priorizarlo y ponerlo por mucho que me eso. Por ejemplo, cuando estuvimos yendo a Ancón, a Piedras Gordas, el día que yo iba a Ancón para hacer los talleres, que eran 1 hora y pico, 2 horas, era todo el día. Entre que ibas, que volvías, que el tráfico, que tal, que no sé qué, y eso se te iba todo el día. Pero vamos, encantado, y desde luego que cuando tenga oportunidades y cuando tenga cosas de eso lo repetiré. Porque fue una manera también, yo les decía que para mí era un gusto, porque yo estaba haciendo una obra con ellas y tenía la suerte de no tener solo 2 manos. En ese momento era como si tuviera 40 o 100 manos a la vez para trabajar algo tan grande y algo tan eso. Tengo muy buenos recuerdos de allí. Ahí lo voy a tener más difícil, porque no sé lo que me gustaría aprender en un futuro. Es más, me fastidiaría saberlo, lo que voy a hacer en un futuro. Pero yo estoy completamente convencido que es mucho más interesante el camino que tengo que recorrer hasta ello que llegar a ello, aun sabiendo lo que es. Es más, durante el camino siempre hay ramificaciones y siempre hay cosas. Yo por ejemplo, ahora tengo varios conceptos en la cabeza que estoy deseando trabajar, pero que hasta que no me enfoque directamente en ellos y eso, no me voy a poner a trabajarlos. Y sí que la verdad es que hay realmente pocas cosas que no haya podido hacer con papel. Siempre, aunque haya costado más, aunque haya costado menos, aunque haya eso, siempre es algo que es mi propia búsqueda. O sea, es algo que no se ha hecho antes. Entonces, el que está marcando el camino, el que quiere hacer lo que quiere hacer, y eso soy yo. Ha habido varias veces ahora, por ejemplo, un compañero mío, que es matemático del CNIP, me dijo que le parecería interesantísimo determinados patrones que estaba haciendo ahora de unos logaritmos complejos y tal y eso, el trasvasarlos a programación, porque así podríamos calcular
y deformar los logaritmos para conseguir las curvas y las formas que quisiéramos y eso. Y yo lo que le dije, digo, es que yo ya eso ya lo puedo hacer. La cuestión está, ¿me interesa saber poder hacer todos los demás? ¿O yo quiero hacer esta exactamente? Que es la que estoy haciendo. Que es la que estoy buscando, que es a lo mejor la perfección que yo estoy viendo en ese momento o lo que me está haciendo trabajarlo. El ir evolucionando. Yo estoy seguro que muchas piezas mías se podrían poner completamente secuencialmente, porque se ve una evolución geométrica en ellas, o se ve que he comprendido en una pieza anterior una determinada cuestión que luego he aplicado, o una manera de permitirme poder acumular más capas. Yo hay veces que he llegado a calcular, ya por reírme de cuánto eso, yo hay veces que llego a tener 2000 capas de papel acumuladas y tengo que plegar eso a la vez. El hacer eso, el calcular cómo por acumulación se va deformando todo, se va haciendo eso, tal, para mí es algo realmente interesante. Estuve estudiando, sé que va a ser de las próximas cosas que voy a hacer, esto sí te lo voy a poder decir. Estuve hace 2 años o 3 años trabajando espirales, pero espirales más simples, más lineales, no secuenciadas, no radializadas y mucho más aleatorias. Y me encantó varias cosas que encontré. Hice varias piezas, hice varias obras y ahora voy a recuperar esa, porque ha habido, pues, son cosas que yo tengo en la cabeza y que he seguido dándole vueltas, me he dado cuenta de tener, pues esto, y ahora voy a ir a por ellas, y ahora voy a ponerme otra vez con esas espirales. Tengo la gran, bueno, sí, es suerte en el fondo y también, pero también es cabezonería de que yo hago realmente lo que quiero. Y las piezas que yo hago después son cosas que han evolucionado de cosas que yo he hecho antes o cosas que yo tengo en mi cabeza que he seguido expresando. Yo no hay nada que me marque una tendencia. No hay una moda. No hay un tema. Que ahora también se ha puesto mucho de esto en determinadas exposiciones o en ferias de arte o eso, el poner un tema. A mí eso me parece completamente ridículo y me parece que la gente que plantea eso no sabe ni siquiera de lo que está hablando. Plantear a un artista desde un principio una limitación de un tema me parece completamente absurdo y me parece hasta una falta de respeto hacia lo que es lo que se tiene que considerar un artista. Hay demasiada inferencia, pero bueno, yo creo que ha pasado en todos los campos del este, pero hay demasiada injerencia de mercado, hay demasiados intereses, hay demasiadas cosas que se han descuidado, principalmente por los propios artistas, que eran los que tenían que haber velado por esa independencia y por no depender de que lo que estés haciendo esté gustando esta temporada porque uses determinados colores o porque afectes a determinada temática que está de moda o porque sabes que eso te va a llevar a que te den una exposición en determinado sitio. Me parece una limitación y un golpe sobre la mesa que los artistas, sobre todo los jóvenes, deberían de dar y deberían de cuestionar mucho más todo lo que se está enseñando en las escuelas de arte, porque se les está enseñando cosas bien interesantes, sí, muchas técnicas, muchas cosas, pero se les está enseñando muchas cosas y muchas maneras de cómo concebir las cosas o de cómo se tiene que comprender las cosas que no son reales. Hay determinadas maneras que se está explicando ahora del todo el mundo es artista o de que cualquier cosa puede convertirse en un objeto de arte que me parece que por el simple beneficio de un mercado o de unos intereses se está destrozando. Se está destrozando pues toda la creatividad, toda la innovación y todas las cosas que tiene que haber realmente
en el mundo del arte, que cada uno tenga una visión, que cada uno vea las cosas a su manera y que cada uno interprete las cosas, no que te digan, pues tienes que hablar de esto, tienes que... A mí eso me parece realmente ridículo. Yo no he aceptado nunca. A mí ha habido veces que me han dicho, pues si no puedes trabajar una pieza en este color, que... Mire, si quiere eso, búsquese a una persona que se dedique a hacer eso. No, yo hago lo que quiero. Yo hago mi trabajo y mi trabajo es lo que es porque llevo un camino y porque llevo una evolución en la cual son muchísimos años de trabajo, muchísimos años de aprendizaje y de experimentación, de todo, de experiencias de mi vida, de todo. Es un conjunto que cuando te dicen lo que tienes que hacer o cuando te dicen cómo tienes que hacerlo, ya te están limitando y ya te están poniendo unas barreras que no son. Para mí, por ejemplo, es algo que se predica ahora en muchas de las escuelas de artes y que acaba pasando. Toda la gente joven que sale y que se pone a trabajar, todos hacen escultura, todos hacen pintura, todos hacen vídeo, todos hacen de varias disciplinas y de varias cosas. Yo en ese sentido soy mucho más conservador. Yo sí que creo que hay que focalizar, hay que convertirse en realmente un experto en controlar y dominar absolutamente la materia en la que estás trabajando, a todos los niveles. El buscar tú mismo qué es lo que quieres decir y cómo lo quieres decir, o qué quieres explicar, o qué quieres despertar en la persona que está viendo un trabajo tuyo o que eso. Entonces, el pretender enseñar a ser creativo a un grupo en una clase de 50 personas, a mí me parece que no es. Me parece que es un engaño, que no solamente que no se puede hacer, sino me parece que es un engaño hacia los propios estudiantes de arte, porque no hay una pequeña parte de chispa, de talento y de determinada cosa que tienes que tener. Y luego para mí, por ejemplo, es fundamental el dominio absoluto de la técnica que tú haces. O sea, por ejemplo, en la pintura o eso, pues por ejemplo, el que se enseñe realmente bien composición, o que se enseñe realmente a la gente a que vuele y a que haga lo que quiere, no determinadas inspiraciones o corrientes o yo siempre incito a la gente y me parece más interesante, fíjate lo que te voy a decir, me parece que más interesante que muchas cosas que pudiera enseñar yo sobre geometría o sobre determinadas cosas, el crear, el enseñarles a criticar y a discernir las cosas que les están diciendo y que les están poniendo como dogmas y como que esto es así porque es así y si no, no vale o tal o eso. Yo, por ejemplo, ahora tengo bastantes luchas cada vez que voy a hacer una exposición porque yo no quiero poner ni una sola palabra en una pieza mía. Me parece que se está abusando de otro arte, que es la literatura, y con textos y con verborrea se está intentando rellenar y dar una profundidad a un trabajo que por desgracia muchas veces no llega a nada. Y es más, con toda esa verborrea y con toda esa literatura, pues consiguen convertir, llamando intervención, a colgar un plátano en una pared o a grabar un vídeo de una persona orinando o cosas de esas, pues lo podrán llamar como quieran o te puede hacer pensar un rato o eso, pero no es, para mí todo ese tipo de cosas no son arte. Y a la gente joven en muchas escuelas, en muchas cosas, lo que se les está potenciando es precisamente eso, el llamar la atención, el hacer cosas que se vuelvan virales y que se vendan fácil porque es lo que les están diciendo que es el arte, que pues tú tienes que hacer tal, tienes que buscarte una galería o tienes que hacer una individual para luego poder hacer tal, A mí todo eso me parecen rollos. Quizás también yo soy una persona que yo no soy académico del arte y en el fondo muchas veces hasta que me alegro,
porque si no probablemente pues estaría haciendo o habría cogido alguna de las técnicas o alguna de las cosas que me hubieran enseñado en vez de, como os he dicho al principio, que fue el material el que me escogió a mí de pequeño y que de trabajarlo a donde me ha llevado ha sido a esto.